Suele decir que el amor es el grillete más fuerte del mundo, pero a menudo las heridas más mortíferas se esconden en la confianza más profunda. Mientras Alonso permanecía solo en el espacioso salón, con medio vaso de vino tinto ya caliente en la mano, contemplando la fotografía de la boda en la pared que enmarcaba el más feliz de los momentos, por fin se dio cuenta de la cruda verdad. 15 años de matrimonio, resulta, pueden ser destruidos tan completamente por la traición, que ni siquiera queda el último rastro de calidez. Era la primavera de su último año de universidad cuando Alonso conoció a Marisol en la exposición de graduación de la Escuela de Arte. De pie frente a sus vibrantes cuadros abstractos, explica detalladamente a los visitantes el concepto creativo con un hipnotizador brillo en los ojos. Alonso, aunque estudiante de empresariales, quedó cautivado por la pasión con que hablaba de arte. Y Marisol ve en este joven callado pero sabio una madurez muy distinta a la del mundo del arte. La exposición duró hasta tarde aquel día, y su conversación se extendió del arte a los ideales vitales y de vuelta a sus respectivas experiencias vitales. Cuando Alonso preguntó a Marisol qué le esperaba en el futuro, ella tenía un brillo decidido en los ojos. Quiero documentar la belleza del mundo con mi pincel, y quiero encontrar a alguien que entienda ese amor. Las palabras hicieron que el corazón de Alonso diera un vuelco. El amor que sentían el uno por el otro era perfecto. A Alonso le encanta que Marisol le preste toda su atención cuando está creando, y Marisol aprecia el rigor con el que Alonso afronta su trabajo y su vida. Sus personalidades se complementan y no se agobian ni se apoyan cuando están juntos. 2 años después contrajeron matrimonio. La boda fue sencilla, pero llena de los sentimientos románticos de un artista, que es exactamente el estilo de Marisol. La vida conyugal fue descrita como hermosa. Alonso se centró en el mundo empresarial y pronto se estableció en el sector financiero, construyendo una sólida base de vida para la pareja, mientras Marisol seguía explorando en sus esfuerzos artísticos y ganó cierta atención cuando sus cuadros empezaron a exponerse en pequeñas galerías. Compraron su casa ideal, una casa de 3 plantas con un pequeño jardín, y ambos pusieron mucho empeño en reformarla. Alonso recuerda cada detalle de la ocasión. Marisol insistió en colgar su cuadro de paisajes favorito en el salón, y él se pasó todo un fin de semana intentando encontrar la posición y el ángulo de iluminación perfectos para él. Sin embargo, los cambios provocados por el tiempo son siempre silenciosos. Alonso notó algo inusual la primavera pasada, cuando uno de los nuevos cuadros de Marisol se expuso en una prestigiosa galería local. Esto habría sido motivo de celebración, pero desde entonces ha empezado a frecuentar el mundo del arte. Al principio, esto parecía perfectamente normal. Después de todo, ella siempre había aspirado a una carrera mayor en las artes. Esta noche se inaugura una importante exposición de pintura y puede que llegue tarde. Poco a poco, estas palabras se convirtieron en habituales. Siempre que esto ocurre, Alonso responde pensativo: cuídate y puedo recogerte si me necesitas. Pero Marisol siempre declina cortésmente: no, estoy con un par de amigos artistas y volveré enseguida. Con el tiempo, algunos cambios sutiles empiezan a molestar a Alonso. Marisol ya casi nunca comparte con él detalles de sus creaciones, lo que dista mucho de los viejos tiempos. Si antes le entusiasmaba mostrarle nuevas ideas para su trabajo, ahora mantenía siempre cerrada la puerta de su estudio. Su teléfono empezó a sonar frecuentemente con mensajes, y ella siempre apagaba rápidamente la pantalla cuando Alonso estaba cerca. Aún más inquietante para él es el hecho de que el círculo social de Marisol está cambiando silenciosamente. Nuevos nombres están empezando a aparecer con más frecuencia en sus conversaciones, mientras que los viejos amigos que una vez fueron sus amigos rara vez se mencionan de nuevo. Alonso empieza a notar algunos cambios sutiles en su mujer. Se compró un nuevo perfume, empezó a experimentar con diferentes estilos de vestir e incluso cambió el estilo de su maquillaje. Esto debería haberle alegrado, pero los cambios le produjeron una punzada de inquietud. Especialmente esas sonrisas inexplicables, esa mirada de estar perdido en algún recuerdo privado. Siempre que preguntaba, recibía una respuesta ambigua. Un día, durante la cena, Alonso no pudo resistirse a preguntar: ¿cómo van los preparativos para la reciente exposición de pintura? Parece que estás muy ocupado. El tenedor de Marisol se detuvo un momento, su mirada aún no se levantaba de su plato. Está bien, algunas ideas nuevas para probar.
Su tono era llano, como si hablara del tiempo. Estos diálogos son cada vez más frecuentes. Lo que antes eran largas conversaciones se convirtieron en breves saludos, y las actividades compartidas de fin de semana se sustituyeron por acuerdos separados. Incluso sentados en la misma mesa, parecía haber una barrera invisible entre ellos. Alonso intenta salvar algo pidiéndole ir de excursión un fin de semana, como solían hacer. Pero Marisol siempre tiene cosas más importantes en la cabeza: seminarios, exposiciones de pintura, salones de arte, y las razones son siempre buenas. Lo que más le dolió a Alonso fue cuando se dio cuenta de que la forma en que Marisol le miraba había cambiado. Aquella mirada antaño cariñosa desapareció, sustituida por un distanciamiento, incluso una vaga culpabilidad. Empezó a evitar el contacto visual con él e inconscientemente daba un paso atrás cuando se acercaba. Este sutil cambio en el lenguaje corporal fue como un cuchillo romo, cortando poco a poco la cercanía entre ellos. Los detalles eran como piezas dispersas de un rompecabezas, que poco a poco iban recomponiendo una imagen inquietante en la mente de Alonso. Pero eligió creer, eligió esperar hasta que llegara esa fatídica noche. Cuando Marisol abre de un empujón la puerta de su casa, llevando una fragancia que claramente no es su perfume habitual, Alonso intuye una grieta irreparable en la fortaleza de su cuidadosamente mantenido matrimonio. En ese momento, apretó el vaso en la mano y optó por guardar silencio, pero interiormente se había dado cuenta de que tenía que enfrentarse a una verdad que estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Es tarde. ¿Qué tal la exposición de pintura? Intentó sonar tranquilo. No está mal, respondió Marisol en voz baja, caminando rápidamente hacia las escaleras. Estoy un poco cansada, iré a descansar primero. Observando la espalda de su mujer mientras desaparecía por la esquina de la escalera, Alonso sintió una oleada de soledad que nunca antes había sentido. Sabía que, a partir de ese momento, su matrimonio iba a tomar un rumbo que no esperaba. Aquella noche con el aroma desconocido del perfume se convirtió en el punto de inflexión. A partir de ese día, Alonso empieza a vigilar más de cerca cada movimiento de Marisol, reacio a creer lo peor pero incapaz de ignorar el creciente malestar que siente en su interior. Empezó a anotar en silencio en su calendario las veces que ella salía, la frecuencia de las exposiciones y talleres de pintura y las explicaciones incoherentes. Un jueves por la tarde, cuando Marisol dice que va a un importante salón de arte, Alonso se derrumba y se ofrece a llevarla. No, parecía un poco nerviosa, he quedado con unos amigos. Pero cuando sale corriendo, Alonso se da cuenta de que su atuendo, cuidadosamente elegido, no es propio de un acto artístico ordinario. Esta sutil disonancia se produce cada vez con más frecuencia. A veces Marisol recibía un mensaje de texto en mitad de la noche y se levantaba tranquilamente y se escondía en el balcón para contestar. Alonso fingía estar dormido, pero podía sentir la tensión oculta en los ligeros movimientos de sus manos. A primera hora de la mañana, se daba cuenta de que la posición de su teléfono móvil se había ajustado, como tras una noche de dar vueltas en la cama. Las dudas internas empezaron a atormentar a Alonso. Como alguien que ha trabajado en el sector financiero durante muchos años, está acostumbrado a analizar los problemas con lógica y pruebas. Pero cuando me enfrenté a mi propio matrimonio, este pensamiento racional trajo más dolor. Empezó a recordar todas las anomalías de los últimos meses. Ella siempre guardaba el móvil en la maleta de mano, no casualmente sobre la mesita del café como solía hacer. Empezó a salir sola de compras con más frecuencia y rara vez volvía con una bolsa de la compra, cada vez pasaba menos tiempo en casa e incluso empezó a echar de menos sus desayunos habituales de fin de semana. Una noche, cuando Marisol vuelve a decir que quiere asistir a una exposición de pintura, Alonso decide pasar a la acción. Esperó a que se fuera y cogió por primera vez el móvil de repuesto que se había dejado en casa. La decisión le dolía, y sabía que significaba traicionar la confianza entre ellos, pero la culpa parecía más fácil de soportar que la creciente duda en su interior. Cuando desbloqueó la pantalla de su teléfono móvil, apareció un gran número de mensajes de texto del mismo número desconocido. La información estaba hábilmente oculta bajo la superficie de una conversación de trabajo, pero la intimidad que fluía entre líneas hizo que a Alonso le temblaran las manos sin control. Siguió desplazándose hacia abajo y encontró un gran número de otros registros de llamadas borrados, todos de este mismo número.
No puedo esperar a verte en el show del viernes por la noche. Hoy estás preciosa con ese vestido rojo. Echo de menos tu sonrisa. Esta información fue como una hoja afilada que se clavó profundamente en el corazón de Alonso. Se obligó a seguir mirando, como para castigar su ciega confianza con todo este dolor. En los intercambios de correos electrónicos, encuentra más indicios de sospecha, algunos itinerarios de exposiciones inexplicables, horarios de citas que no coinciden en absoluto con el horario oficial de la galería. Justo cuando Alonso se deleitaba con estos desgarradores descubrimientos, oyó el sonido de una llave que se introducía en la cerradura de una puerta. Colgó rápidamente el teléfono y fingió estar viendo la televisión. Marisol entra con un pánico indisimulado en la cara. He olvidado unos papeles importantes. Subió rápidamente las escaleras y se marchó a toda prisa no mucho después. En ese momento, Alonso se da cuenta de la verdadera razón de su repentino regreso. Se asomó a la ventana y vio cómo su coche desaparecía en la noche con amargura en su interior. Años de confianza se derrumbaron en ese momento, sustituidos por una extraña sensación de vacío. A partir de ese día, Alonso empezó a hacer observaciones más detalladas. Grababa cada vez que Marisol salía y verificaba cada dato que mencionaba sobre la exposición. Incluso visitó en secreto varias galerías y descubrió que algunos de los supuestos acontecimientos importantes no existían en absoluto. Esta investigación le avergüenza, pero ya no puede detenerla. A medida que se profundiza en la investigación, afloran más detalles sospechosos. Marisol empezó a frecuentar locales que nada tenían que ver con el mundo del arte, y en las facturas de su tarjeta de crédito aparecieron gastos inexplicables. En algunas ocasiones, Alonso ha encontrado incluso recibos de restaurantes de lujo en la bolsa de su equipo de dibujo, todo ello durante el tiempo que decía estar trabajando en el estudio. Lo más desgarrador para Alonso es cuando se da cuenta de que Marisol empieza a mostrar un extraño distanciamiento de su pasado. Cuando él mencionaba su aniversario de boda, ella se limitaba a sentir con indiferencia. Cuando él quería volver a visitar la galería de arte donde se conocieron, ella siempre encontraba todo tipo de excusas para encogerse de hombros. Los recuerdos que antes les habían hecho sonreír el uno al otro eran ahora temas que la incomodaban. Una tarde, Alonso volvió a casa del trabajo e hizo un desvío especial a una nueva galería que Marisol había mencionado a menudo. Sin embargo, se encontró con que el local hacía tiempo que había cerrado. Cuando preguntó a los guardias de seguridad, se enteró de que no había ningún acto programado para ese día. El descubrimiento le hundió el corazón hasta el fondo. Cuando llegó a casa, se sentó en su estudio con todas las pruebas que había reunido a lo largo de los días extendidas ante él, contradicciones en los horarios, gastos inexplicables, actividades de exposición inexistentes. Poco a poco, estas pistas dispersas tejieron una terrible red, pero sabía que cualquier interrogatorio podría aplazarse hasta que hubiera pruebas contundentes. Alonso se levantó y salió del estudio. Sabía que había llegado el momento de actuar con más decisión. No se trata solo de averiguar la verdad, sino de preservar tu dignidad. Empezó a considerar seriamente la posibilidad de contratar a un investigador privado, pero pensándolo mejor decidió investigar él mismo hasta el final. Después de todo, era su matrimonio y tenía que ver la verdad por sí mismo. En los días siguientes, Alonso inicia un acecho secreto. Siempre que Marisol dice que va a un evento artístico, él la sigue a una distancia prudencial. Observó cómo su coche recorría la ciudad, deteniéndose de vez en cuando en lugares que nada tenían que ver con el arte. Registra cada lugar sospechoso, cada viaje perverso. Este acoso le humillaba, pero tenía que saber la verdad. Esto duró casi un mes. Alonso está reuniendo cada vez más pruebas, pero sigue esperando un momento decisivo. Sabía que necesitaba ver pruebas contundentes, necesitaba ser testigo de la verdad del hombre que había destruido su matrimonio. Y ese momento decisivo se acerca rápidamente. El giro del destino se produjo un sábado soleado. Aquella mañana, Marisol se había acicalado cuidadosamente durante casi una hora, ajustándose repetidamente el maquillaje y el atuendo en el espejo. Le dice a Alonso que va a la inauguración de una importante exposición colectiva, con un tono de indisimulada expectación. Es una oportunidad única de conocer a coleccionistas importantes.
Sus ojos parpadeaban mientras decía esto, y sus dedos jugueteaban inconscientemente con su collar. Alonso se dio cuenta de que su dedo anular ya estaba vacío, pues se había quitado el anillo de casada hacía meses y lo había guardado en un joyero en su tocador, alegando miedo al desgaste durante la creación. Alonso bajó la mirada hacia el anillo de casado que aún llevaba en el dedo anular izquierdo y dijo en voz baja, ¿necesitas que vaya contigo? No, replicó rápidamente Marisol, esta ocasión está llena de gente del mundo del arte, te aburrirías. Alonso esperó 10 minutos antes de conducir para seguirla. Este mes de acecho le había familiarizado con el arte de mantener las distancias sin perderle ni ser detectado. Su corazón latía más deprisa a medida que avanzaba el trayecto, una especie de instinto le decía que hoy podría hacer un descubrimiento importante. En lugar de dirigirse al distrito de galerías del centro de la ciudad, el coche de Marisol se dirigió a una apartada zona residencial de las afueras. Se detuvo frente a un comedor privado muy bien decorado, alejado de cualquier galería. Alonso aparcó en las sombras de la esquina y observó cómo su mujer salía del coche, alisándose cuidadosamente los pliegues del vestido. En ese momento, un hombre alto salió del restaurante con una sonrisa amable en la cara. En el momento en que se abrazaron y se besaron, Alonso sintió que el mundo entero daba vueltas. Aquel abrazo no duró mucho, pero fue suficiente para dejarle todo claro. Parecían tan familiares, como si las hubieran ensayado innumerables veces. El descubrimiento le golpeó como un puñetazo en el pecho, dejándole casi sin aliento. El primer impulso de Alonso fue salir corriendo a interrogarles, pero años de experiencia en negociaciones comerciales le mantuvieron tranquilo. Miró el anillo de boda que siempre llevaba, el anillo que había sido testigo de sus votos y que los vería rotos. Se quitó lentamente el anillo que le había acompañado durante 15 años y luego marcó a su ayudante, ve a mi casa y trae la alianza de Marisol del joyero que hay en la cómoda del dormitorio principal, en el comedor. La espera parecía prolongarse indefinidamente. Alonso está sentado en su coche, con el anillo de boda recién quitado en la mano, reflexionando sobre los últimos 15 años. Pensó en su primera cita, en la mirada de sorpresa de Marisol cuando le propuso matrimonio, en las risas mientras decoraban juntos su nueva casa. Todos estos recuerdos se vuelven ahora amargos. Media hora más tarde, el asistente le entregó la alianza, olvidada desde hacía tiempo por su dueño. Alonso miró los dos anillos, uno estaba polvoriento y obviamente olvidado hacía tiempo, el otro aún brillaba con un cálido fulgor, testimonio de la fidelidad a su matrimonio. Los limpió con cuidado y se dirigió al comedor, eligiendo un lugar desde el que tuviera una vista despejada de la mesa de Marisol, pero donde no le vieran fácilmente. Llamó al camarero y depositó los dos anillos en una pequeña bandeja de terciopelo. Por favor, lleve esto a la mesa de la señora. El camarero estaba un poco confuso, pero hizo lo que le dijeron. Alonso observó la escena, el camarero se acercó a su mesa y colocó la bandeja delante de Marisol. Cuando vio los dos anillos uno junto al otro en la bandeja, su rostro palideció al instante. Tocó el anillo que había olvidado con dedos temblorosos y volvió a ver el anillo familiar que debía llevar Alonso en la mano. En ese momento, lo comprendió todo. Su amante se dio cuenta de su anomalía y sondeó la bandeja. La sangre desapareció de su rostro en un instante cuando se dio cuenta de lo que había ocurrido. Miró asustado a su alrededor y rápidamente vio a Alonso sentado en un rincón. El hombre se levantó inmediatamente, olvidando incluso su abrigo, sin importarle ninguna decencia, y corrió como un pájaro sobresaltado hacia la puerta trasera del restaurante. Roberto, dijo Marisol, mirando incrédula la espalda de su amante mientras huía en desbandada. Alonso se mofó, ¿así es como has decidido traicionarme? ¿Un cobarde que ni siquiera tiene el valor de enfrentarse a la realidad? Marisol se levantó temblorosa y caminó hacia Alonso. ¿Por qué estás aquí? Esa pregunta debería hacértela yo. Alonso la observó con calma. Alonso, déjame explicarte primero. No hace falta que me lo expliques, la interrumpió él, con voz grave y firme, he visto suficientes pruebas. Mira a tu amante, el primero en huir cuando las cosas van mal, dejándote sola. ¿Por eso abandonaste 15 años de matrimonio? A Marisol se le saltaron las lágrimas, no sé qué decir. Entonces déjame decirte esto,
la voz de Alonso era sorprendentemente calmada. ¿Recuerdas nuestro acuerdo prenupcial? Las palabras hicieron que el rostro de Marisol se volviera aún más pálido. Recordó, por supuesto, que en ese acuerdo había una cláusula especial sobre las nefastas consecuencias que acarrearía la infidelidad en un matrimonio. Alonso, por favor. 15 años, Marisol, dijo, un temblor se apoderó por fin de su voz, 15 años de matrimonio, y así, sin más, lo has arruinado. Por un hombre que se fue cuando más lo necesitabas. Ahora me aseguraré de que pagues por tus decisiones. Marisol suplicó instintivamente, no puedes hacer esto. Totalmente puedo, y tengo que hacerlo. Alonso se levantó y la miró condescendiente, recoge tus cosas y abandona nuestra casa mañana mismo. Por lo demás, mi abogado se pondrá en contacto contigo. Con estas palabras, Alonso dio media vuelta y se marchó, dejando a Marisol allí sola, apretando en sus manos los 2 anillos que simbolizaban un matrimonio roto. Los demás clientes del restaurante cuchicheaban, algunos la miraban con simpatía, otros con desprecio indisimulado. Su amante hacía tiempo que había desaparecido sin dejar rastro, dejándola sola para sufrir esta humillación. Cuando Alonso salió del restaurante, sintió una oleada de alivio que nunca antes había sentido. A pesar del dolor de su corazón, sabía que había tomado la decisión correcta. La mujer a la que había amado durante 15 años había destruido su matrimonio con sus propias elecciones, y el hombre al que había elegido había demostrado lo ridícula que había sido esa elección con su vergonzosa evasión. De camino a casa, Alonso no dejaba de pensar en lo que había ocurrido en el restaurante. Miró la marca en su dedo anular, sabiendo que a partir de ese día sus vidas cambiarían para siempre. Estaba decidido a hacer comprender a la traidora de la forma más dura posible lo que le costarían sus decisiones. Cuando volvió a casa esa noche, Alonso encontró a Marisol ya en el dormitorio de arriba. Podía oír sollozos susurrantes procedentes del dormitorio principal, pero prefirió ignorarlos y entró directamente en el estudio. Todo lo que había sucedido aquella tarde aún se repetía vívidamente en su mente, la espalda de su amante mientras huía en desorden, el rostro pálido de Marisol y las miradas compasivas o despectivas de los demás en el restaurante. Ya entrada la noche, cuando por fin entró en el dormitorio principal, Marisol estaba sentada junto a la cómoda. Tenía el maquillaje corrido, los ojos enrojecidos e hinchados, y evidentemente, llevaba mucho tiempo llorando. Alonso se dio cuenta de que llevaba su joyero con las 2 alianzas en la mano. Puedo explicarlo todo, Marisol rompió el silencio, su voz ronca, solo me perdí por un momento. Alonso la interrumpió fríamente, no hace falta que me lo expliques. ¿Un momento de desorientación? Está claro que es un acto deliberado. ¿Crees que no sé lo que ha estado pasando todos estos meses? No es eso, dijo Marisol con entusiasmo, Roberto él. No menciones el nombre de ese cobarde delante de mí, dijo Alonso con un deje de burla en la voz. ¿Merece la pena tirar por la borda 15 años de matrimonio un hombre que es el primero en salir corriendo cuando las cosas van mal? Marisol bajó la cabeza mientras las lágrimas volvían a brotar. Sé que me equivoqué, dame una oportunidad. ¿Posibilidades? Alonso negó con la cabeza. En el momento en que decidiste traicionar, se agotaron todas las posibilidades. Ahora mismo, solo me importa una cosa, el acuerdo prenupcial. El cuerpo de Marisol se estremeció visiblemente al oír aquellas palabras. Por supuesto, recordaba el contenido de aquel acuerdo, y al principio pensó que las condiciones eran demasiado duras. Me mudo mañana, susurró, pero Alonso, de verdad que no podemos. El abogado se pondrá en contacto contigo mañana, la interrumpió Alonso con calma. En cuanto a la división de bienes, creo que deberías recordar los términos del acuerdo. En un divorcio causado por infidelidad, perderás todos los derechos sobre nuestros bienes comunes. Marisol levantó la cabeza, pero este es el hogar que creamos juntos, y al que le dediqué tantos años. Sí, y luego elegiste destruirlo tú mismo. Alonso se dirige hacia el armario, saca una maleta y la arroja sobre la cama. Te daré tiempo para que organices tus objetos personales, pero recuerda que solo debes llevar objetos personales que no sean tu dote. Al ver que Marisol empezaba a hacer las maletas mecánicamente, Alonso se sentó en su escritorio y empezó a trabajar en sus papeles.
Un pesado silencio llenaba la habitación, los únicos sonidos eran el abrir y cerrar de cajones y algún sollozo ocasional. Habían compartido innumerables momentos felices en esta habitación, y ahora estaba llena de amargas despedidas. Marisol empezó a empaquetar sus materiales de pintura y sus obras de arte. Cuando ella intentó quitar su cuadro favorito de la pared, Alonso le dijo fríamente: «Eso es parte de nuestra propiedad común». Su mano se detuvo en el aire y las lágrimas cayeron en silencio. Aquel cuadro era un testimonio de los mejores días de su amor, y ahora era un recuerdo que no podía tocar. El proceso de desembalaje duró hasta altas horas de la madrugada. Cuando Marisol cerró por fin la última caja, Alonso le entregó una carpeta. Aquí está el primer borrador del acuerdo de divorcio, que los abogados ya han preparado. Según los términos del acuerdo prenupcial, perderás tus derechos sobre todos los bienes comunes, incluida esta casa, nuestras inversiones y tus acciones en la galería. Marisol hojeó los papeles, le temblaban tanto los dedos que apenas podía sujetar el papel. Alonso, esto es cruel. Eso es exactamente lo que te mereces. Dijo con calma: tu traición no solo hirió mis sentimientos, sino que rompió nuestro contrato. Ahora, debes asumir las consecuencias. A primera hora de la mañana, Marisol se quedó en la puerta y vio cómo llevaban su equipaje al taxi. Echó un último vistazo a la casa en la que había vivido durante 15 años y ahogó un sollozo al darse la vuelta. Lo siento, Alonso, de verdad. Alonso se paró en la puerta y la miró con rostro inexpresivo. Recuerda, no es mi decisión, es el resultado de tus propias decisiones. Adiós, Marisol. Al ver cómo el taxi desaparecía bajo el sol de la mañana, Alonso cerró lentamente la puerta. La casa se quedó vacía de repente, pero él se sintió un poco más ligero por dentro. Entró en su estudio, guardó las 2 alianzas en el cajón más profundo y se puso a trabajar en el siguiente asunto legal. Todo fue muy rápido, pero tenía sentido. Ese mismo día, Alonso hizo que su abogado iniciara los trámites de divorcio. Sabía que esta decisión cambiaría ambas vidas para siempre, pero no tenía elección. La traición merece un precio, eso es lo que siempre ha creído. Tras abandonar el que fuera su cálido hogar, la vida de Marisol da un brusco giro hacia lo peor. De momento, se aloja en un hotel económico, mira el techo desconocido cada noche y piensa en el pasado. A Roberto, el hombre que la dejó en el restaurante y huyó, no se le ha vuelto a ver desde aquel día, y su número de teléfono está en blanco. La realidad golpea una tras otra. Cuando Marisol intenta trabajar en la galería, descubre que su tarjeta de acceso ha sido cancelada. El personal de la galería le dijo con una mueca que había perdido la propiedad de la galería y su puesto de trabajo en virtud del acuerdo de equidad. Esto no puede estar bien. Marisol se quedó en la puerta de la galería, con la voz temblorosa: aquí están mis obras, mis años de trabajo. Lo siento, señora Marisol, el empleado le entregó un documento. Este es el acuerdo de equidad que firmó hace 3 años, establece claramente todos los términos. Sus efectos personales han sido empaquetados, ¿quiere recogerlos ahora? Cuando cogió la caja de cartón con sus efectos personales, sintió como si aquellas herramientas de pintura nunca hubieran pesado tanto. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el meticuloso pensamiento empresarial de Alonso hacía tiempo que había tenido en cuenta todas las posibilidades. Ella solía pensar que esos acuerdos eran demasiado duros, pero ahora tenía que pagar el precio de su temeridad. Lo que la pilló aún más desprevenida fue que pronto descubrió que todas sus tarjetas de crédito habían sido desactivadas. Se dio cuenta entonces de que todo lo que había disfrutado a lo largo de los años se había basado en su matrimonio con Alonso. Cuando intenta ponerse en contacto con sus antiguos amigos del mundo del arte, descubre que la mayoría de ellos han empezado a distanciarse de ella. Lo siento, Marisol, un antiguo amigo íntimo de la pintora declinó amablemente su oferta, ya sabes, tal y como están las cosas. Claro que lo entiende. En este círculo, el estigma de traicionar un matrimonio es más convincente que cualquier logro artístico. A los amigos que solían rodearla solo les interesaba su condición de esposa de Alonso. Cuando esa aura se desvaneció, fue como un planeta fuera de órbita, flotando al margen de la escena social. Un mes después, Marisol tuvo que mudarse a un pequeño apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad.
El alquiler aquí era todo lo que podía pagar con los ahorros que le quedaban. La lujosa vida de contemplar los rascacielos desde las ventanas del suelo al techo se convierte en noches solitarias contra las paredes moteadas. Empezó a buscar trabajo, solo para encontrar demasiadas lagunas inexplicables en su CV. Intentó empezar a crear de nuevo, pero el pincel parecía haber perdido su magia. Cada vez que pongo el bolígrafo sobre el papel, me viene a la mente la escena del restaurante de aquel día, la espalda huidiza de Roberto, los ojos decepcionados de Alonso y los 2 anillos que simbolizan un matrimonio roto. A veces recibe algún que otro encargo de pintura, pero los ingresos son escasos y no llegan ni de lejos a lo que solían ser. Para colmo, su historia se rumorea desde hace tiempo en la escena artística local. Varias exposiciones confirmadas en un principio se han ido cancelando una tras otra, y los comisarios han utilizado diversos eufemismos para decir, quizá no sea el momento adecuado. Una noche, Marisol está sola en su espartana habitación, mirando las pocas fotos que le quedan de Alonso en su teléfono móvil. Sus dedos recorrieron su sonrisa, aquellos momentos felices que antes daba por sentados ahora le parecían tan preciosos. Te echo mucho de menos. Susurró a la habitación vacía, con las lágrimas nublándole la vista una vez más. Pero sabía que nunca se lo transmitiría a la persona a la que había hecho daño. La transformación de su vida le ha hecho reflexionar sobre decisiones pasadas. La socialización artística que antaño había hecho cantar su corazón parecía tan hueca bajo el peso de la realidad, el hombre que le había hecho traicionar su matrimonio la había avergonzado con su comportamiento cobarde en momentos de crisis. Lo más irónico es que, en su búsqueda de la llamada libertad artística, ha perdido todas las condiciones en las que se basa para crear. De vez en cuando, veía a Alonso de lejos por la calle. Seguía trajeado y elegante, como si el furor nunca hubiera afectado a su vida. En lugar de eso, no se atrevió a avanzar, sino que solo pudo esconderse en la esquina de la calle y verlo desaparecer entre la multitud. 3 meses después, se formalizó el acuerdo de divorcio. A Marisol solo le quedan algunas joyas y objetos personales de antes de casarse. Los cuadros que la llenaban de sueños cuando era joven están ahora sellados en el almacén de una galería a la que ya no puede acceder. Fue entonces cuando comprendió de verdad que una elección equivocada podía destruir todo lo que una persona se había esforzado tanto por construir. Una noche se armó de valor y le envió un mensaje a Alonso: sé que todo esto es culpa mía. Si pudiera hacerlo todo de nuevo. El mensaje aparece como leído, pero nunca recibe respuesta. Ese es probablemente el precio de la traición, cuando arruinas una relación con tus propias manos, pierdes la oportunidad de recuperarla para siempre. A altas horas de la noche, Marisol se despierta a menudo con una pesadilla. La escena del restaurante de aquel día se repetía siempre en sus sueños, pero cada vez que intentaba explicárselo, la figura de Alonso desaparecía en la niebla. Empezaba a comprender que algunos daños, una vez hechos, no podían repararse jamás. El hombre que la amó, la protegió y le dio todo se fue de su vida para siempre por su traición. Cada vez que se hacía de noche, pensaba en el hogar que había destruido con sus propias manos. No solo estaba la vida material que había perdido, sino también el calor y la seguridad que nunca recuperaría. Por fin se dio cuenta de que el amor y la confianza, una vez rotos, son como espejos rotos que nunca pueden volver a su forma original, aunque se intente recomponerlos. Este es el precio del traidor, perderlo todo y quedarse solo con remordimientos. Y ese remordimiento la acompañará día y noche durante el resto de su vida. Para Alonso, reconstruir su vida ha sido un proceso gradual. Se volcaba en su trabajo y se quedaba hasta tarde en la oficina todos los días. A veces, cuando volvía a su casa vacía, recordaba aquellos acogedores momentos del pasado, pero tales pensamientos se disipaban pronto con la escena que se vivía aquel día en el restaurante. Un mes después, Alonso empezó a reorganizar la casa. Cambió todas las cortinas, repintó las paredes y guardó todos los cuadros de Marisol en el sótano. Quiere borrar todo rastro de traición en esta casa. Cuando los trabajadores le preguntaron si debían conservar ciertos adornos, se limitó a decir tranquilamente: sustituidlos todos. La vida siempre sorprende a las personas sin que se den cuenta. En una cena de negocios, Alonso conoce a Victoria, asesora jurídica de una empresa.
Es intelectual y elegante, habla bien, y lo que es más importante, es muy discreta en sus relaciones. El matrimonio requiere más que amor, requiere responsabilidad y confianza. Durante una cena juntos, Victoria dijo lo siguiente. Las palabras llegaron al corazón de Alonso. Empiezan a salir, pero Alonso se mantiene discreto. Le cuenta a Victoria su pasado, incluido el doloroso matrimonio y la traición. Victoria escuchó en silencio y respondió, el pasado nos hace apreciar aún más el presente. Pasar tiempo con Victoria permite a Alonso recuperar poco a poco la confianza en su relación. No es emocional como Marisol, sino racional y empática. Cuando Alonso habla de no querer comprometerse con una nueva relación demasiado rápido, Victoria dice que lo entiende perfectamente y que está dispuesta a darle mucho tiempo y espacio. Sin embargo, parece que al destino siempre le gusta gastar bromas. Un día, 3 meses después de salir con Victoria, Alonso recibió una carta. En el sobre estaba la letra familiar de Marisol, pero ya no era tan suave y grácil como antes. Quería tirarlo a la basura, pero al final abrió el sobre. En la carta, Marisol cuenta los remordimientos y la añoranza que ha sentido a lo largo de los meses. Menciona su situación actual, pero reflexiona más sobre el pasado. Por fin me he dado cuenta de lo que es el amor de verdad, escribe. Solo cuando lo perdí todo me di cuenta de lo que me habías dado. Aquellas cosas a las que antes me sentía atado eran en realidad la protección más cálida, aquellos cuidados que daba por sentados resultaron ser los sentimientos más preciosos. Alonso leyó tranquilamente toda la carta antes de guardarla en un cajón con las 2 alianzas. Todo esto quedaría en el pasado, y ya no le rompía el corazón. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado medio año. Una noche, Alonso y Victoria cenan en el restaurante más exclusivo de la ciudad. A través de los ventanales se ven las luces de toda la ciudad. Le recordó algo y sonrió. Nunca había estado en este restaurante. Curiosa, Victoria preguntó, ¿por qué? La ubicación es muy buena. Porque Marisol siempre decía que le gustaban esos restaurantes artísticos de nicho, dijo en voz baja, y ahora que lo pienso, probablemente solo eran fachadas. Victoria le cogió suavemente la mano, lo pasado, pasado está. Lo que importa es que ahora estamos aquí. Justo entonces, Alonso advirtió una figura familiar no muy lejos. Marisol dibuja para una mesa de invitados en lo que parece ser un servicio de dibujo. Sus ropas ya no eran tan finas como antes y su rostro había perdido el brillo de antaño. En cuanto levantó la vista, se encontró con la mirada de Alonso y bajó rápidamente la cabeza, con el lápiz en la mano visiblemente tembloroso. ¿Quieres cambiar de posición? Victoria se dio cuenta de algo. Alonso negó con la cabeza, no, vamos a disfrutar de la cena. Su tono era tranquilo, sus ojos claros. En ese momento, por fin estaba seguro de haber dejado atrás el pasado. Al día siguiente, Alonso recibió un documento remitido por su abogado. Marisol firmó una renuncia a recuperar todos sus bienes, incluso algunas de sus pertenencias prematrimoniales. Al final del documento, escribió, te debo esto. Espero que consigas la verdadera felicidad. Alonso archivó los papeles y luego se acercó a la ventana y observó cómo la luz del sol iluminaba la ciudad. Pensó en Roberto, que había huido angustiado de aquel restaurante, en la desorientación de Marisol y en la cálida sonrisa de Victoria. Comprendió que todo era cosa del destino. Un mes después, Alonso le propuso matrimonio a Victoria. Al redactar el acuerdo prenupcial, Victoria se ofreció voluntaria para unas condiciones más estrictas. No es desconfianza, dijo, pero quiero demostrarte lo mucho que valoro esta relación. En el momento en que intercambiaron los anillos, Alonso sintió una sensación de arraigo que nunca antes había sentido. Por una vez, eligió a alguien que realmente sabía apreciar, no a un alma que solo ansiaba la libertad. En cuanto a Marisol, se rumorea que se ha trasladado a otra ciudad. Ocasionalmente, su obra puede verse en pequeñas exposiciones de pintura. Esos cuadros ya no son tan apasionados y exuberantes como antes, sino que están llenos de una tristeza opresiva, como si contaran una historia de traición y coste. La traición nunca es un impulso momentáneo, sino una elección que uno hace.
En el momento en que elijas traicionar, prepárate para sufrir todas las consecuencias. Porque algunas heridas, una vez infligidas, nunca pueden repararse, algunas confianzas, una vez rotas, nunca pueden reconstruirse. La nueva vida de Alonso y Victoria comienza a reconstruirse sobre las ruinas de aquella traición. Marisol, en cambio, siempre vivirá con las consecuencias de sus decisiones. Este es el precio definitivo que debe pagar el traidor. ¿Crees que Alonso hizo lo correcto? Establecer duras cláusulas de penalización por traición en los acuerdos prenupciales y aplicarlas con firmeza cuando se descubra la traición. Algunos dicen que es demasiado cruel, después de todo, es alguien a quien una vez amaron, otros piensan que es la mejor advertencia contra la traición, haciendo que la gente se dé cuenta de que cada elección tiene un precio que pagar. Siéntase libre de compartir sus opiniones en la sección de comentarios e iniciemos juntos un debate al respecto. Recuerda suscribirte a mi canal para conocer más historias que te harán reflexionar. Gracias, oyentes, por escuchar esta historia de matrimonio, traición y coste. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle a me gusta y compartirla para que más gente pueda escuchar esta historia que invita a la reflexión. Espero que nos encontremos en la próxima historia.